comunicación telefónica con el ministro Axel Kicillof. Buen día, le agradecemos primero que nada este contacto con nosotros. Por mi parte, preguntarle por la solicitada que fue publicada en los diarios de hoy con algunas recomendaciones, ministro, de vías de acción, concretamente para los bonistas reestructurados. Buen día. Buen día. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Miren, en primer lugar, lo que hizo la República Argentina, que es un poco el camino que estamos recorriendo, simplemente aplicar la ley argentina y trabajar muy, pero muy seria y consistentemente con lo que son los contratos de deuda que están en juego en este episodio de los buitres. El punto es que hoy se publicó en diarios nacionales, por supuesto en la página del Ministerio también, y en diarios extranjeros, un aviso a los tenedores de deuda que adhirieron a los canjes 2005-2010. ¿Por qué esto? Porque la situación en la que nos encontramos hoy, para decirla clara y sintéticamente, es que Argentina, el 26 de junio pasado, pagó su vencimiento de deuda, que era el que precisamente el juez Griesa, siguiendo los dictados directos de los fondos buitres, quería impedir que se hiciera. Argentina pagó. El juez ahora ha declarado, hoy mismo ha declarado que ese pago es impropio y ha declarado que el banco donde pagamos no debe distribuirlo a sus dueños, porque este es el punto central para que lo entienda todo el mundo. Es como si yo alquilo una casa y pago mi alquiler depositando la plata en un banco. Lo que ha hecho el juez Griesa es impedir que ese banco se lo dé a sus dueños, que son los bonistas. Entonces el inquilino, o en este caso Argentina, que es el que tiene la deuda, pagó, eso es indudable. O sea que es muy difícil afirmar que Argentina está en default. O sea, es muy difícil decir que un inquilino no está pagando el alquiler si efectivamente deposita en el banco donde dice su contrato que tiene que depositar. Es ahí donde después los fondos buitres se abalanzan y intentan bloquear el cobro a los demás bonistas. O sea, un 1% lo que está haciendo es intentar que no cobre el 92,4% que sí ingresó a los canjes de Argentina. Y ministro, le pregunto, a ver, la presidenta fue concreta con este tema días pasados, pero mucha gente que sigue, y desde aquí, desde Mañanas Argentinas, desde C5N, desde el primer día decimos, prestale atención a esta cuestión, que te involucra a vos, que involucra al país, que va en contra de los intereses inclusive también del país, pero prestale atención porque esto no es contra un gobierno, sino contra el Estado argentino o la Argentina en sí. ¿Qué le dice el ministro de Economía a la gente? A la gente que está prestando atención y que está preocupada. A ver, ¿en qué termina todo esto? ¿Qué va a pasar de acá en más? Mire, en primer lugar, lo que le puedo decir a la gente es que la deuda externa para la República Argentina, desde el golpe de Estado del 76 hasta el 2003, era uno de los principales problemas económicos y de la política económica. Todos recordarán, por lo menos yo tengo 42 años, pero con mi edad recuerdo como todos los gobiernos previos al de Néstor Kirchner a lo que dedicaban buena parte de sus días es a ir al extranjero a conseguir más financiamiento. ¿Por qué necesitaban más financiamiento? Porque la deuda era impagable y con cada vencimiento era absolutamente lo contrario de lo que pasa ahora. El Estado no tenía plata, no tenía los dólares, no podía pagar y se tenía que ir corriendo a pedirle al Fondo Monetario o al que sea que le pusiera la plata a cualquier tasa de interés. Por eso el megacanje, el blindaje y el crecimiento mortal de la deuda argentina para pagar mes a mes. Y por otro lado el gobierno estaba atado de pies y manos, no podía aumentar las jubilaciones, no podía dar mejor educación, mejor salud, no podía aportar a la industrialización, a la inclusión social, porque su principal objetivo era pagar los intereses de deuda. Lo que hizo este gobierno fue desendeudar al país, con lo cual hoy la deuda externa no representa para la Argentina un gasto presupuestario significativo. Entonces por eso la Argentina puede pagar. ¿Qué es lo que ocurrió ahora? Y bueno, que una embestida de un grupito muy chiquito de especuladores está tratando de bloquear los cobros de esa deuda para generar un problema donde ya no lo había, como nosotros ya salimos. Entonces el primer punto que le quiero decir a la gente es, hoy el gobierno no tiene al pago de la deuda externa como una
prioridad presupuestaria, porque la verdad es que los vencimientos los pagamos como siempre, sin ninguna dificultad, los que vienen. O sea, Argentina tiene plata por primera vez en muchos años para pagar su deuda externa. ¿Después de qué? De la reducción que hizo Néstor Kirchner sobre la deuda. Le bajamos 70% a las pretensiones. Si debíamos 100, ahora esos bonos dicen 30. Eso con todos, casi todos los que estábamos endeudados. O sea, primer punto, la deuda externa, los pagos de la deuda externa no son un problema, no tenemos que ir de rodillas a pedir plata para seguir pagando. Segundo punto, hoy en tribunales de Nueva York, para nosotros de una manera ilegítima, completamente fuera de jurisdicción del juez, con fallo descabellado, están tratando de apoyar un sector especulativo que atenta contra todo el proceso de pago de la deuda argentina, porque Argentina puede pagar, pero le impide cobrar a los otros bonistas. O sea que ahora hay un problema, no con Argentina, sino entre los bonistas que entraron al canje y los que no entraron. El 1% está impidiendo cobrar al 92%. ¿Qué es lo que hace Argentina ante esto? De una manera, realmente, como decía recién, muy seria, muy trabajada, está mirando los contratos y hoy, por ejemplo, hemos publicado un aviso a todos los bonistas diciéndoles, señores, acá Argentina pagó, acá hay un juez que no lo deja cobrar, pero el contrato les da remedios para que ustedes puedan cobrar. Actúen para tratar de cobrar. Argentina está tratando de ayudar a sus bonistas, a los que le tiene un juez de Nueva York bloqueado el cobro, para que puedan cobrar. Con respecto a la vida cotidiana argentina, yo ayer tuve algún entredicho con declaraciones que me comentaron de gente de la Unión Industrial Argentina, etcétera. ¿Qué efecto tiene esto? En primer lugar, el gobierno argentino, dicen, con este lío que tiene en Wall Street, sí, no va a poder ir a pedir plata a Wall Street. Lo que les quiero decir a todos para que estén tranquilos es que hace 10 años que Argentina no le pide plata al sector financiero internacional porque no la necesita. Entonces, la verdad que desde el punto de vista del financiamiento del Estado no hay problema muy grave porque no tenemos esa necesidad. Hemos firmado el mes pasado, por ejemplo, con China, acuerdos financieros, de crédito productivo, de obra pública. O sea que la verdad que para el Estado argentino mucha diferencia no hay. Por supuesto que vamos a seguir batallando porque esto tiene un papel realmente que hace a la soberanía argentina. ¿Ministro? Perdón que te digo sí, lo último. El juez Griesa es el juez de un tribunal de Estados Unidos, pero de Nueva York, que es como si fuera acá un juez de Resistencia Chaco. Y hoy ha sacado órdenes diciendo al gobierno argentino lo que puede o no puede hacer. La verdad que nosotros estamos muy preocupados porque este es un problema con los Estados Unidos, evidentemente. Entonces nosotros le estamos requiriendo al gobierno de Estados Unidos que intervenga, porque no puede ser que un juez de una jurisdicción quiera bloquear los pagos de deuda de un país entero. Hay cuestión que se llama soberanía, esto no es el virreinato del Río de la Plata. Entonces, eso es un punto que le debe preocupar a la gente, no tanto por su efecto económico, sino por una cuestión de la dignidad y la soberanía del país. Y después he escuchado que algunos empresarios dicen, ahora con este tema de los fondos buitres nadie va a invertir. Es cierto que hay quienes toman financiamiento del sector privado, ¿no?, que toman financiamiento en bancos internacionales. Pueden decir, bueno, se me va a dificultar, no se va a dificultar. La verdad que uno mira las pizarras de los títulos argentinos y ni siquiera es que nos bajaron los precios tanto como si estuviéramos en default, porque no estamos. Entonces tampoco creo que se compliquen demasiado las condiciones del crédito internacional. Eso lo veremos. El gobierno argentino va a trabajar para que sea de esta manera. O sea, el crédito al Estado no cambia porque no lo necesitamos. El crédito a los privados, todos los que se financian, como la gran mayoría de los bancos argentinos, no van a tener problemas. Los que se fondean en el exterior, por supuesto que si hay problemas puntuales, el gobierno argentino va a trabajar para que un grupo inadaptado del sector financiero del 1% no le arruine a todas las empresas argentinas su capacidad de fondearse, pero no vemos que va más allá de eso. Por último, si los empresarios lo que quieren decir es, yo iba a invertir, ampliar mi producción porque tengo consumo, pero no lo voy a hacer por lo de los fondos buitres, eso es un verso, ¿no? Eso es un verso, lo digo así porque ya no tiene seriedad. Me parece que el sector industrial argentino, tenemos quienes invierten, quienes apuestan por el país, quienes toman riesgos, y otros sectores que la verdad que cualquier excusa es buena para parar las inversiones o para no hacer las inversiones que no iban a hacer. Bien. A eso le quiero hablar con
con realmente preocupación. Tienen en el gobierno un aliado. Si quieren invertir y piensan que esto es un problema, mi oficina está abierta, que se acerquen y vemos cómo le financiamos la inversión, porque debería ser un problema de financiamiento. Pero si lo que quieren es hacer política, sembrar incertidumbre, sembrar desánimo, decirle a la gente, mirá, no te compres un auto, no consumas, porque va a venir un buitre y se lo va a llevar, que no metan miedo, porque eso es falso. Bueno, le agradecemos por este contacto con nosotros, ministro. No, muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Hasta luego. Que tengan buena mano.